Dejarán de llamarle crisis y le dirán desaceleración. Dejarán de llamarle deuda y le dirán derechos conquistados. Dejarán de llamarle pérdida de privacidad y le llamarán por tu seguridad. Poco a poco lo van haciendo, ¿eh? Esta vez tan despacio que muchos ya dudan de que esté pasando y nos acusan a otros de alarmistas. Pero está pasando y solo puedes darte cuenta si te alejas y tomas perspectiva. Pocos se alejan para ver el bosque y dejar de ver el árbol. Pocos consideran que su economía, su libertad, su privacidad está en juego con la deuda, con el euro digital, con la identidad digital. Pocos. Por eso, de eso se ríen estos. Se ríen de nosotros. Seguramente te estás preguntando, o por lo menos alguna vez te lo preguntas, en qué te afecta a ti tanta deuda pública, que ya se la arreglarán esos que la piden. Deberías estar preocupado, por lo menos saber qué significa para tu futuro y el de tus hijos, los tengas ya o no. El tema es que la deuda es un problema muy grande que iremos analizando durante el vídeo de hoy, aunque primero vamos a recapitular sobre lo que, por ejemplo, ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que le ha pedido al Banco Central Europeo y a otros responsables de políticas económicas de toda Europa que deberían de mantener los tipos de interés todavía en niveles elevados, los que están ahora actuales, hasta que estén seguros de que la inflación está bajo control, a pesar del crecimiento lento que tenemos. De hecho, aseguran que el Banco Central Europeo y otros responsables de políticas económicas en toda Europa deben mantener los tipos de interés a los niveles elevados actuales hasta que estén seguros de que la inflación esté bajo control. Y advierten que si tenemos una celebración prematura, a medida que la inflación disminuye desde su punto máximo, podríamos estar equivocándonos. El Fondo Monetario Internacional asegura que el costo de subestimar la persistencia de la inflación podría ser doloroso y que además podría resultar en aumento de tipos de interés que podrían robar a la economía una gran parte de su crecimiento y convertir además a muchas empresas en una especie de zombies que se alimentarían solo de un hipotético dinero gratis si se bajan los tipos. Y es que el FMI indica en su último informe semestral, uno que hacen cada 6 meses, que el Banco Central Europeo, el de Inglaterra y otros bancos centrales, que no son parte de la zona euro, de unos 20 países, están alcanzando el pico de sus ciclos de tipos de interés, mientras que algunos ya incluso han empezado a rumorear o a implementar sus primeras bajadas de tasas. Sin embargo, ellos mismos dicen que una postura restrictiva prolongada pues podría ser necesaria para asegurar que la inflación, y tienen mucho miedo a la inflación, vuelva a ser otra vez un problema. El Fondo Monetario Internacional dice que Europa se dirige hacia un aterrizaje suave después del impacto de los aumentos de tipos y que no prevé una recesión, mientras que las previsiones de crecimiento pues siguen siendo ciertamente complejas. Además, podrían ser mejores o peores de lo esperado. Eso dicen. Es muy fácil hablar así. Pero no explican la relación que tiene eso con el aterrizaje de los precios y el hecho de que la economía esté dopada. En el mundo de la economía, los términos economía zombie, economía dopada, ilustran dos fenómenos que son bastante preocupantes y particularmente en contextos de elevada deuda pública como la que te he dicho al principio que vamos a analizar. Una economía zombie se refiere a un estado donde empresas o sectores que no son viables en un mercado libre sobreviven gracias a inyecciones financieras externas como préstamos o subsidios gubernamentales. Esto también sirve para los países. Estas entidades, países, organizaciones son semejantes a zombies. No pueden sostenerse por sí mismas sin asistencia continua, representando un drenaje en la economía más que un contribuyente a su crecimiento. Por ejemplo, España lleva desde 2012 tirando de la venta de su deuda al Banco Central Europeo. Es puro doping. Por eso una economía dopada se caracteriza por un crecimiento impulsado artificialmente a través de un gasto gubernamental excesivo y financiado con deuda. El gobierno acumula deuda para financiar programas y estímulos, creando una ilusión de prosperidad económica que, no obstante, ese crecimiento no deja de ser engañoso, pues se basa en el endeudamiento más que en un desarrollo económico genuino y sostenible. La interrelación entre estos dos conceptos, el doping y la deuda, radica en su dependencia, sobre todo de intervenciones artificiales para mantener una fachada de estabilidad económica. En una economía zombie, las empresas dependen de la financiación constante, usualmente respaldada por políticas gubernamentales. Simultáneamente a eso, pues una economía dopada usa la deuda pública para simular un ambiente económico saludable, ocultando problemas subyacentes. Eso pasa en muchos países ahora mismo. Esta simbiosis crea un ciclo peligroso, donde la deuda se acumula y las empresas no competitivas consumen recursos valiosos
limitando así el potencial de crecimiento a largo plazo y aumentando también la vulnerabilidad económica del entorno. Resumiendo, tanto las economías zombies como las que son dopadas revelan una realidad preocupante, su dependencia excesiva de la deuda pública que puede conducir a una falsa percepción de estabilidad y de prosperidad económica. Esto nos suena. De ahí que el FMI probablemente nos tome por tontos. Pronostica un crecimiento del 0,7 para este año y del 1,2 el próximo. Si la inflación cae más rápido de lo esperado, pues impulsará los ingresos reales y el gasto de los consumidores y el crecimiento podría mejorar. No incorporan a la ecuación la ingente cantidad de dinero en el sistema todavía. Un dinero que cada vez, por cierto, vale menos. Pero recapitulemos otra vez. En la primera mitad de 2022 los mercados de valores mostraban una tendencia bajista, señalando el posible fin de la última burbuja de activos. Predecir con precisión el catalizador del próximo revés económico es muy complicado, es muy incierto. Pero entre las potenciales causas se incluyen ahora mismo el estallido de una burbuja del mercado, que podría ser similar a la de 1929, marcada por una sobrevaloración extrema, que eso es lo que dicen los analistas, una escalada inflacionaria que obliga a los bancos centrales a todavía endurecer más sus políticas monetarias en una segunda ocasión, lo que podría llevar a un aumento además insostenible de los tipos de interés, porque están muy altos, una crisis de deuda corporativa impulsada por la escasez de crédito y el incremento de los tipos de interés, la formación del colapso de una nueva burbuja inmobiliaria, porque no paran de subir los precios aunque no se vende, afectando tanto a propietarios como a prestamistas, y los retos geopolíticos también están ahí, lo que podría además provocar un aumento de los precios en las materias primas y también de la inflación. A todo esto se suman otros riesgos también, como la posibilidad de una recesión mundial desencadenada por convergencia de múltiples factores. Todos esos elementos configuran un panorama muy complejo y volátil, como para ir diciendo por ahí que todo más o menos va bien, donde la convergencia de riesgos va a precipitar o podría precipitar un cambio económico significativo. Además, podríamos asistir a un renacimiento del proteccionismo o a un distanciamiento entre Estados Unidos y China, especialmente después de que Biden dijera delante suyo que el mandatario chino es una especie de dictador. Creo que no le sentó demasiado bien, ni a él ni al equipo de Biden, pero en fin. Y hay otras tensiones, ya desde el punto de vista más puntual. Italia, en un escenario crítico, podría sufrir una quiebra que desencadenase un colapso en la eurozona, por ejemplo. España ya veremos. Además, la ascensión de líderes populistas, que lo vamos viendo también, podría llevar a implementación de políticas económicas muy nacionalistas, muy proteccionistas, lo que acumularía deudas insostenibles. Con la excusa del cambio climático, muchas políticas económicas se basan en tasar, en incrementar los costes de la producción. Ante el desencadenamiento de una severa recesión y una crisis financiera por uno de estos choques que te acabo de decir, las respuestas convencionales pues van a ser ineficaces. Meterle más dinero al sistema no va a funcionar esta vez. La ausencia de mecanismos de apoyo adecuados podría conducir a la bancarrota de hogares, empresas, bancos que estén muy endeudados. No sé, incluso aniquilaría ahorros y activos y dejaría tras de sí un rastro de deuda. Deuda, es que ese es el gran problema. Con el incremento de los tipos de interés, los gobiernos bajo presión fiscal pues van a ir encontrando cada vez más difícil pagar esa deuda. La acumulan a intereses. Los bancos centrales se ven atrapados en el dilema de permitir la quiebra gubernamental en algunos casos o de tratar de eliminar la deuda a través de una alta inflación. Por eso a veces uno parece que interesa esa inflación. Ese escenario presenta un desafío sin precedentes donde las herramientas económicas tradicionales no van a ser suficientes para evitar el colapso financiero global, que es más probable que nunca que se produzca en los próximos años. Y sabemos exactamente cómo respondería Bruselas. ¿Cómo responderá? Con más déficit, más gasto y recortando tipos de interés que proporcionarán una recuperación anémica y una economía zombie progresiva que nos llevará por el camino de Japón hacia una sociedad que aplasta las perspectivas de los más jóvenes. Lamentablemente, la respuesta de Bruselas no solo aplastará a los jóvenes, es que lo aplastará todo. Porque a diferencia de Japón, nosotros tenemos una inflación de difícil control, por todo lo que te he explicado antes, que solo empeorará con los déficits impulsados por la recesión, que se producirá, y los recortes en las tasas de interés. La eurozona, carente de bancos centrales nacionales, podría ser el epicentro de un inminente impacto económico. 2024-2025, los mercados emergentes, asediados por elevadas deudas y monedas débiles, pues se enfrentarán a efectos que también podrían ser devastadores. Una depreciación de la moneda local podría desatar una inflación interna en algún lugar, conduciendo a lo que Ray Dalio describe como una depresión inflacionaria. Este escenario podría empujar a ciudadanos de estos mercados, de esos lugares, a emigrar
aún masivamente, todavía más, en busca de mejores oportunidades. Incluso China, a pesar de su impresionante crecimiento en décadas anteriores, no es inmune a los efectos de una serie de impagos globales, por ejemplo. Su potencial desaceleración económica, combinada con una deuda privada excesiva, pues ha empezado a generar alguna tensión. Lo hemos vivido con Evergrande y con algunos más, especialmente en ese sector inmobiliario. Una recesión mundial podría contraer sus mercados de exportación y alentar el proteccionismo contra sus productos, precipitando también una crisis de deuda. Y esta crisis de deuda global no conoce fronteras sectoriales. Las políticas monetarias y los estímulos fiscales adoptados desde ya la gran recesión, desde 2008, podrían atenuar temporalmente el impacto, pero nuestras opciones monetarias y fiscales ahora están llegando a su límite. No te lo dicen, pero las instituciones multinacionales y los países con altos niveles de endeudamiento están ahora mismo sobre una base inestable. Tanto pequeñas empresas como individuos van a tener que recalibrar sus prioridades económicas mientras los gobiernos recorten servicios esenciales. Es innegable, va a suceder. Tarde o temprano, nos encontramos en un punto de inflexión crítico, enfrentando amenazas crecientes y persistentes mientras nuestros dirigentes europeos y en términos generales de medio mundo se comportan como unos irresponsables que por un lado dicen que hay que reducir deuda y por otro siguen con su impresora en el desván y trabajando a todo trapo. Esta crisis de deuda global podría ser una de las peores que hemos enfrentado. Nunca ha habido tanta deuda, pero no es más que una de varias mega amenazas como las que define Nouriel Roubini en su último libro. La confluencia de esta crisis con errores de política y de gestión tanto en el ámbito público como en el privado podrían estimular significativamente esta situación. De hecho, Europa dice que la deuda era imprescindible, que había que gastar y era necesario gastarlo todo lo que pudiéramos, pero todo eso hay que pagarlo. Estamos gastando un dinero que va a tener que pagarse o lo van a tener que pagar nuestros hijos, incluso nuestros nietos. Cada vez que un político promete algo, más gasto, más ayudas, más subsidios, es más deuda. Nos estamos gastando las pensiones, la sanidad y la educación de mañana. Así que lo que estamos haciendo hoy es gastarnos la paga de mañana. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de tanta deuda? Pues primero es ese efecto generacional. Nuestros jóvenes, los jóvenes de hoy, van a tener que pagar con sus menguadas nóminas esta enorme deuda. Así que el primer problema de todo es, yo te diría que generacional. El segundo es el efecto que los analistas llaman crowding out, es decir, básicamente algo que consiste en que si el dinero se va a financiar lo público, la deuda pública no va a haber dinero para financiar iniciativas privadas, es decir, no va a haber dinero suficiente para cubrir los dos frentes. Y además va a haber menos disponibilidad de financiación. Ese escenario lleva a que las empresas crezcan menos, empleen menos personal y a la vez tributen también menos. Es un ciclo bastante complejo. Hagamos lo que hagamos, tenemos un problema enorme con la deuda. De hecho, corremos el riesgo de sufrir una japonización, como te decía, de nuestra deuda. Es decir, podemos encontrarnos que de aquí a unos años estemos pagando el 30% del presupuesto público para pagar deuda, como le sucede a día de hoy a Japón. Pero lo que pasa es que ya sabemos que tenemos un problema a largo plazo, pero también tenemos una necesidad a corto. Ahora mismo se ha visto que es imposible pensar en retirar algunos estímulos, por lo menos no se atreven. Rebajar el IVA, todo tipo de ayudas, las que se mantienen. Es más, lo que se está planteando, según los planes de algunos presidentes, no digo cuáles, y de algunos gobiernos, de hecho ayer lo explicaba el propio, ahora ya nuevo presidente del gobierno en España, es aumentar todavía esas ayudas para gastar todavía más. Te estarás preguntando también si hay alguna salida a todo esto, y sí la hay, tres opciones de futuro. 1, recortes para ir rebajando esa montaña de deuda. 2, aumentar los impuestos para que con esos impuestos se pueda devolver la deuda. Y 3, esperar un crecimiento más o menos natural que la economía le permita ir reparando poco a poco la deuda a más largo plazo. ¿En base a qué se recaudan más impuestos? Pues para el punto 2 especialmente. Bajo mi punto de vista se trata de recaudar más, que no es lo mismo que subir impuestos, que es diferente. Seguramente es todo lo contrario. ¿En base a qué se recaudan más impuestos? Normalmente generando mayor actividad económica de calidad, en industria, en modelos eficientes y tecnológicos, incentivando el sector productivo y no castigándolo. Para eso debes bajar impuestos, a pesar de que ese peso de la deuda te complique un poco la situación. Hay una transición, hay que aguantar un tiempo. Irlanda lo hizo hace años, las pasaron
pero valió la pena. Sus crisis ahora son más cortas y menos profundas. Ahora mismo, su PIB per cápita está en el 233% sobre la media europea, mientras que el español está en el 85%. Y por eso me pregunto de qué se ríen. ¿No será que se ríen de nosotros desde Europa y desde todas partes? ¿Creen que a base de generar dependencia podrán implementar medidas de control y pérdida de privacidad? Su objetivo, en lugar de lo que siempre defendió el europeísmo, es erosionar tu libertad. ¿Se han dado cuenta que es mucho más fácil gobernar de ese modo? ¿De qué se ríen? Seguramente de nosotros. Casi sin darnos cuenta hemos creado en la vieja Europa un mundo en el que unos solos piden ayuda, subsidios y subvenciones y otros pocos hacen lo necesario para que eso pueda repartirse. Lo peor es que los primeros califican esas contribuciones públicas como derechos conquistados, a la vez que desprecian al sector productivo, que son los que aportan el capital imprescindible para que se alcancen esos derechos. El tiempo disponible para preparar una sociedad inmediata se está agotando por culpa de esa enorme deuda. Seguir presionando a la empresa y a los ahorradores para que paguen el dispendio y sus intereses convierte en crónica una situación que solo tenía que haber sido transitoria para salir de un momento crítico. Dejarán de llamarle crisis y le dirán desaceleración. Dejarán de llamarle deuda y le dirán derechos conquistados. Dejarán de llamarle pérdida de privacidad y le llamarán por tu seguridad. Poco a poco lo van haciendo, ¿eh? Esta vez tan despacio que muchos ya dudan de que esté pasando y nos acusan a otros de alarmistas, pero está pasando y solo puedes darte cuenta si te alejas y tomas perspectiva. Pocos se alejan para ver el bosque y dejar de ver el árbol. Pocos consideran que su economía, su libertad, su privacidad está en juego con la deuda, con el euro digital, con la identidad digital. Pocos, por eso, de eso se ríen estos. Se ríen de nosotros. Seguimos.